¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El día de ayer, bueno, todos estos días he estado viendo videos y comentarios principalmente de los panistas. Damián Cepeda. Damián Cepeda está haciendo un video que obviamente si alguien no se atreve o no tiene la capacidad o no tiene la intención o la voluntad de informarse, claro que lo va a confundir. Dice que la violencia en este país está incontrolable. Y obviamente sí es de preocuparse, claro que sí. Que tenemos que impulsar todos, claro que sí. O sea, no podemos. Y lo otro es de que hay algunos posicionarios o hay algunas posiciones que dicen que en México se está viviendo una época o actos de terror o de terrorismo. No, terrorismo es lo que pasó en los años 70, 80, 90, 80, 90, me parece, allá en Colombia con el cartel de Medellín, donde volaban edificios enteros, donde asesinaron a dos candidatos, me parece, donde secuestraban a personajes de la vida pública. Ese sí era un terrorismo, pero en México lo que yo veo es un vandalismo y, y claro que hay un Estado de Derecho. Tan hay un Estado de Derecho que se respeta a todos. El gobierno no está haciendo lo que hizo Felipe Calderón, de hacer masacres a diestra y siniestra, porque no podemos saber si si entre ese grupo que está operando en cierto lugar, a la hora de que las Fuerzas Armadas lleguen, se van a encontrar con civiles que nada tienen que ver con ese grupo, que por casualidad o porque son familiares están ahí, pero no están activos en el grupo de la delincuencia. Miren, yo por eso les digo, les dije que esto se tiene que combatir con una inteligencia, una investigación inteligente para ir escudriñando y desmembrando las bandas. Para aquellos míopes que dicen que han hecho alarde cuando el ejército va corriendo y atrás de ellos va una horda de civiles, de gente del pueblo, y que dicen, hacen mofa pues de que el ejército es sacatón. No, ahí está una prueba más de que el ejército tiene disciplina. Ahí está una prueba más de que el ejército tiene lealtad. Prefieren agachar la cabeza, pensar, decir, hacer que piense la gente que son cobardes, pero no actúan ellos de manera cobarde disparando a gente desarmada. Cosa que lo hicieron más Felipe Calderón. Carlos Salinas de Gortari también mató a un chorro de gente. Y caso concreto es lo que se ha venido dando, las detenciones que se han venido haciendo, en algunos casos sin disparar un solo tiro. Se han agarrado a jefes de plazas y hoy, hace rato, presentaron un panorama de lo que se ha venido haciendo. Claro, han habido bajas, incluso del propio ejército, han habido bajas de sicarios, pero no han habido las masacres que, que veíamos con Calderón. Obviamente todos quisiéramos, o sea, todos nos hierve la sangre en las venas cuando nos tocan a un familiar. Quisiéramos que no pasara eso, pero yo me atrevo a decir
porque he andado por varios estados de la República, conozco muchas cosas. Y miren, podrán haber excepciones, pero la delincuencia tiene más ética que los políticos, que los priistas y los panistas. ¿Y por qué lo digo? Porque todos esos levantones que se han dado y esas masacres que se han dado, y lo digo con el conocimiento de que me puede pasar, o le puede pasar a alguien en su familia, pero es un mínimo porcentaje en donde ha existido equivocación. Es un mínimo porcentaje en donde por alguna desgracia se han llevado vidas inocentes. Eso sí es claro y duele. Pero la mayoría de los que han sido levantados y que aparecen muertos o descuartizados es porque están metidos en la mierda y porque quedaron mal, porque no cumplieron, porque quedaron a deber, porque soltaron la lengua, porque se les hizo fácil romper un código de ética que ellos tienen. Y son ajustes de cuenta. Se están matando entre las mismas bandas. Y si eso pasa, bueno, pues que lo hagan. Los casos aislados sí duelen, pero vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un país y en un en un país donde existe la delincuencia. O sea, es difícil ver en todo Centro y Latinoamérica, Sudamérica, que un país esté libre de violencia. Ahora, ¿quiénes generan la violencia? Los más hipócritas. Porque yo puedo estar seguro que nada más con el hecho de aplaudir y de magnificar los hechos, la derecha representada en el PRI, en el PAN, porque ya el PRI se considera de derecha también, por sus posiciones, ya nada más con el hecho de magnificar estas cosas, están contribuyendo a que se cree un ambiente de caos. Otros hipócritas son los gringos, porque a ellos les conviene la violencia, ellos venden armas. ¿No se acuerdan ya cuando le metieron en la operación Zafiro miles de armas a Felipe Calderón? Bueno, metieron con la autorización de Felipe Calderón a México. ¿Y eso quién ha dicho algo? ¿Acaso Damián Cepeda no se acuerda? ¿Acaso es miope o es tarado? Yo creo que las cosas tienen que ser como son y hay que decirlas como son. Sí hay problemas en este gobierno, claro que hay problemas, pero no son los problemas que existían antes, como cuando, y miren, porque antes el propio gobierno protegía a los narcotraficantes. Pues ahí está García Luna, ahí está Tomás Herón, ahí está el Chueco de Quintana Roo, ahí están los gobernadores de Tamaulipas. Esas son las diferenciaciones que tenemos que hacer. Y también, ¿por qué no decirlo? Es la realidad. La propia prensa estaba inmiscuida en esta situación. ¿Por qué? Porque no informaban como se debería informar. Yo les puedo asegurar que si la prensa, o si en aquellos tiempos hubieran existido la libertad de las redes sociales como hoy existen, no hubiera sido una porquería lo que hubiéramos visto. Lo que sabemos de Calderón, yo creo que ha de ser un 10%. No sabemos toda la mugre que dejó y que hizo en el país. Eso lo digo sin temor a equivocarme. ¿Acaso ya no se acuerdan aquellos que dicen que no hay libertad y no hay Estado de Derecho? ¿Ya no se acuerdan cómo metió Fox y Peña, siendo gobernador del Estado de México, a los granaderos y a las fuerzas especiales, a San Salvador, a Tenco, a Texcoco, a todos esos lugares, y que violaron mujeres? ¿No se acuerdan los periodistas? Esto es una podredumbre. O sea, ¿por qué estamos así? Porque la prensa hoy
está magnificando las cosas. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque ya no existe el chayote que les daban antes. Había miles de millones de pesos que se le daba a la prensa. Por eso hoy están enojados. No se olviden que Carlos Salinas de Gortari le dio, creo que fue Carlos o Ernesto Zedillo, todas las facilidades a Reforma para que se instalara en la Ciudad de México. Un tiempo en Reforma anduvo vendiendo sus periódicos en la calle. Y luego los metieron al asunto del Fobaproa, les dieron una lana. Pues ahí están. O sea, ¿qué no se acuerdan? Hay que tener memoria. Ya por último, escuché a un youtuber entrevistando a otro, pero los dos son, no recuerdo su nombre, es un chavo que se hace una colita y la chingüero él. Miren nada más la estupidez. Le pregunta que quién podría ser el próximo presidente y uno de ellos dice, no, pues yo, así como hablan los fresas, no, pues, o sea, no, pues ves, yo creo que Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard dice, bueno, dice antes, mira, dice uno de ellos, miren nada más, por mi posición política, mi posición socioeconómica, el lugar donde vivo y la gente de donde vengo, yo no es para que apoyara o estuviera de acuerdo con Andrés Manuel, dice, como que si un favor nos hiciera el estúpido, como que si la posición social en la que vives, o en la que naces, o en la que te desenvuelves, o tu posición social, o tu grado académico, definieran una política económica y social adecuada para un país. O sea, ellos piensan que la realidad la tienen ellos. ¿No se da cuenta este estúpido que entre más equitativo es un país, entre más tienen los trabajadores cubiertos sus derechos laborales y en cuanto más beneficios sociales llega a las clases más desprotegidas, menos posibilidad de violencias existen en un país? En este caso, esas clases, como él dice, a la que él pertenece, tienen menos posibilidad de ser susceptibles de secuestro o de asaltos a mano armada, en donde en algunos casos hasta la vida pierden, ¿no? Entonces, es un tipo que hace un análisis pensando que nos está haciendo un favor. No. Andrés Manuel está preparado y sabe lo que está haciendo. Todos los que seguimos a él, aunque los chayoteros digan y los intelectualoides digan y Pedro Ferriz diga que somos nacos, no sé qué entiendan ellos por naco, ¿no? Pero pendejos no somos. O sea, entendemos quiénes son los que están atracando al país. O sea, ¿ustedes creen que yo le voy a creer bueno, nunca le he creído, menos al PAN, le voy a creer al PRI? Pues no. ¿Ustedes creen que yo me trago, o millones de mexicanos nos tragamos el cuento de Alejandro Moreno? Pues no. Claro que van a perder, y van a perder todo. Y vamos a impulsar hasta que los veamos que regresaron los bienes, o por lo menos que ya no tengan la forma de subsistir. Ay, decía este tipo, la derecha va a regresar, pero en ese aspecto puede que sí, porque la derecha tiene mucho dinero y van a tratar de confundir a tarados, ¿no? Y les van a inculcar el miedo, como lo que están haciendo, lo que pasó ahora en estos 4 estados, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Pero los que sí tenemos los pies bien puestos, no nos van a poder engañar. Va a ser difícil que nos engañen, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. En eso nos tenemos que enfocar.
para poderle dar un mejor porvenir a este país. Camaradas, cuídense, difundan este video, suscríbanse por favor y compartan. Saben que participamos, pues estamos perdidos. Cuídense, hasta la vista.